Bueno, y prometíamos recién empezar con Ariel Garis. Tenemos de fondo La cabalgata de las Valquirias de Wagner, de la película Apocalipsis Now, conocida desde ahí este tema. Bueno, y Ariel, que viene con un tema hoy complejo, ¿no? Y que le ha quitado el sueño a muchos investigadores de la historia. Sí. ¿Es así, Ariel? ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo muy bien, Ariel. Vos también preparándote para un viaje para cruzar el charco. Ah, bueno, sí. Sí. Por ahí asusta un poquito eso, de ansiedad, pero no, tranquilo. ¿Cuándo te vas? El lunes. O sea que sería tu último programa previo al viaje. El último programa, sí. Y después nos vas a mandar vamos a ver cómo hacemos algunos audios, o vemos cómo nos podemos comunicar desde París. ¿Cómo no? La próxima será desde París. Desde París, sí. Bueno. La ciudad luz. Bueno, vamos a hablar ahí también de lo mismo que hemos hablado aquí. Exactamente, ¿no? Allá vas a estar hablando de la historia del tango. Es decir, siempre hablamos de lo mismo. Bueno, no, vamos cambiando algunos matices. El público se renueva. Bueno, de 10 tipos van a ser 10 franceses. Bueno, no va a haber más. Vamos sumando público. Vamos sumando. De allá lejos. Bueno, hemos empezado con La cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner a propósito del tema, ¿no es cierto?, que vos ibas anunciando allí, ¿no es cierto?, introduciéndonos, porque Wagner fue, atención, el compositor oficial, predilecto, favorito, como quieras llamarlo, de Adolf Hitler. Claro, estábamos hablando de este señor que decíamos ha desvelado a tantos investigadores de la historia, pero sobre todo ha terminado con la vida de tantas personas. Bueno, la ideología nacionalsocialista o nazi fue la responsable, así es, directa e indirectamente, de la muerte de alrededor de 50 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de personas. Claro, y la mitad de los mismos civiles. ¿No? La mitad de los mismos civiles. La mayoría de los muertos de la Segunda Guerra fueron rusos. La mayoría rusos. Fueron los rusos. Los rusos fueron los que le ponieron pecho a las balas, para decirlo así en criollo. Sí. La mayoría fueron rusos. La guerra también se desarrolló en el frente oriental, ¿no es cierto?, en Rusia, y entonces los rusos la pasaron bastante mal, ¿no? Además, hay que también tener en cuenta que desde el punto de vista estratégico, los rusos fueron los que penetraron en Berlín, ¿no es cierto?, en el 45, y le pusieron fin a la guerra, ¿no?, provocando el suicidio de Hitler y Eva Braun, su mujer, que se había casado unos días antes nomás del suicidio en común. Claro, son los que más bajas sufrieron porque son los que más combate le dieron a Hitler. Claro, sí. Que más lo enfrentaron. Que más lo enfrentaron, así es. La Rusia, la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Sin Rusia tal vez otro hubiera sido el final, ¿no? Sin Rusia seguramente que sí. Seguramente que sí. Los otros días justo aprovechábamos para hablar de esto. La guerra debió haber terminado quizás en el 43, ¿no es cierto? 2 años antes. 2 años antes. Porque en el 43 Italia, el principal aliado, ¿no es cierto?, en el continente europeo de Hitler, la Italia de Benito Mussolini, claro, el ejército italiano no se podía comparar con el ejército alemán, tampoco con el ejército inglés ni estadounidense, ¿no es cierto? Los italianos no estaban preparados para la guerra, ¿no? Ni menos para esa guerra tan profesional, ¿no?, como fue tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el ejército fascista de Mussolini no resistió, sobre todo después la entrada por el sur, por Sicilia, por la Puglia, de los aliados, ¿no es cierto? Y entonces el poder político también de Benito Mussolini había caído, se había debilitado profundamente, y fíjate vos que nosotros tenemos en nuestro imaginario colectivo a los totalitarismos como un poder autócrata, ¿no? Hay un dictador que es el que baja órdenes. Claro, y se hace todo lo que él dice. Y no es tan así, ¿no es cierto? Porque Mussolini sí era el líder, ¿no es cierto?, de los fasci italianos, de ahí viene el partido fascista. Es el líder de un totalitarismo como el fascismo italiano, pero sus decisiones debían estar filtradas por el comité fascista, el alto mando fascista, ¿no?, que era quien tomaban en conjunto las decisiones.
Y en el 43, el alto mando fascista, que lo integraba a ese comité, su yerno, el propio yerno de Mussolini, el conde Ciano, ¿no?, que estaba casado con su hija mayor, el alto mando fascista italiano le quitó el poder a Mussolini y tenía pensado firmar el armisticio, es decir, la rendición, porque Italia no podía continuar más la guerra. El descontento social, la miseria, las bajas que tenía el ejército, bueno, así había gente que tenía un realismo, ¿no es cierto?, frente a la situación, y entonces ya pensaban en la capitulación. Mussolini se repliega al norte hasta el lago di Como y allí va a fundar la República de Salò. Antes de eso, en un acto lo habían detenido, ¿no es cierto?, estaba detenido Mussolini porque ya no tenía el control sobre el Estado italiano. Pero en un espectacular asalto de la aviación alemana, Mussolini es rescatado, ¿no es cierto?, funda la República de Salò, manda a fusilar a todo el comité, el alto mando fascista, incluso a su propio yerno, manda a fusilarlos y establece de nuevo el poder. Bueno, entonces la guerra continuó 2 años más. Ah, por esa razón terminó en el 45. Exacto, claro. porque claro, y Hitler estaba interesado en que Italia continuara en la guerra, porque si no, claro, tenía los aliados que se le metían por el sur. Ah, claro, necesitaban a Italia. Exactamente. Y fíjate vos cómo habrá tenido tecnología y el profesionalismo del ejército alemán que pudo continuar la guerra 2 años más, ¿no? Ahí en ese contexto que yo te explicaba, justo fue, ¿te acordás que el documental que habíamos hecho con Willy Chabrando sobre Daniele Dugoni, claro, el vecino? Dugoni, claro, como en el 43 faltaban soldados en el ejército italiano, entonces empezaron a reclutar cada vez más jóvenes, 16, 17 años, al servicio militar, y entonces ahí Daniele entró al servicio con 16, 17 años y se escapó, y en vez de fusilarlo, porque hacía falta mano de obra también esclava para los ferrocarriles y el arreglo de carreteras, lo llevan como mano de obra esclava. Exacto. Como decís vos, sí. No lo fusilan, pero lo usan para trabajar. Forzosamente, exactamente. Trabajo forzado. Trabajo forzado, exactamente. Bueno, ese fue ¿no? Claro. Ahí hemos detallado un poquito. Así que vos decías, claro. 50 millones de personas, claro, y después en el total de la guerra, teniendo en cuenta las muertes en los campos de la muerte, los campos de concentración, ¿no es cierto?, deportaciones, etcétera, se calcula eso, ¿no? Bueno, la guerra moderna se caracteriza en realidad por las bajas civiles. Claro, matan, la mayoría son civiles. Claro, porque la guerra clásica se hacía en enfrentamiento de dos ejércitos. Ellos, mano a mano, claro. Dos ejércitos profesionales se enfrentaban, ¿no es cierto? Y ganaba uno y perdía el otro. Y en un territorio que ambos ejércitos contendientes fijaban. Nos vamos a enfrentar en este territorio, listo, perfecto. Claro, ahí está, se ponían de acuerdo, bueno. Terminaba la guerra, incluso, mira, Napoleón atendía a los soldados enemigos, ¿no es cierto? Los enfermeros, los médicos. Claro, porque era un sentido profesional. Era un sentido, ¿no es cierto?, del caballero de la guerra. Todos habían leído el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, ¿no es cierto? Y entonces tenían ese concepto. El concepto de una guerra profesional. Pero ¿qué pasa? En el siglo XX, la influencia de las ideologías, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, hizo que los civiles, con esta cosa de estancia de la militancia, ¿no es cierto?, de la participación en los asuntos políticos y públicos, entonces ahora la guerra se extiende también al sector civil, ¿no? De ahí que las guerras, tanto la primera como la segunda, hayan producido tantas muertes. Sí, pero además atacan a poblaciones, destruyen ciudades. Sí, porque esa es la lógica del nacionalismo, ¿no es cierto? Es atacar a la nación. Claro. ¿No? De ahí te dije yo por la influencia de las ideologías de derecha. Ah, claro. ¿No? Tanto derecha porque como de izquierda. Porque los bombardeos y todo eso me parece que justamente, ¿no es cierto?, debilitar al oponente, al enemigo, a través de la sociedad civil. ¿No es cierto? Entonces, claro, vos ante tanta muerte que te rodea, vos tenés que ir pensando en la rendición. En rendirte, claro, porque no querés más sacrificar a tu pueblo. Que yo dije a propósito bajas,
bajas, sí. Son muertos. Sí. Pero durante la Primera Guerra, porque si hubo una primera y una segunda porque hubo una primera. Bueno, o la Primera o la Gran Guerra, se empezó a decir bajas, ¿no es cierto? En vez de muertos. Sí, un eufemismo. Un eufemismo, exactamente. Sí. Un eufemismo. Bueno, así bueno, con este pequeño contexto sobre la guerra, yo te había pedido empezar con Wagner y la cabalgata de las Valquirias, de la saga de los Nibelungos, porque Wagner, claro, representaba para la visión nazi-fascista, representaba el ideal de la raza aria y de la nacionalidad alemana, ¿no? Wagner era el representante de la tradición alemana, porque a lo largo de su obra, de sus óperas, Richard Wagner había rescatado desde el romanticismo, había rescatado las mitologías germánicas, ¿no es cierto?, sobre la fundación mitológica de una nación. Es decir, ahí tenés el origen del nacionalismo. ¿Querés que lo vayamos pasando en blanco? Bueno, el origen común de una nación, el nacionalismo es un producto del romanticismo. El romanticismo, sí, por eso te iba a decir, vos estás hablando que el romanticismo derivó en el nacionalismo. Exactamente, claro, el nacionalismo es una consecuencia del romanticismo. El nacionalismo, sí, es una consecuencia directa del romanticismo. Y el romanticismo, a su vez, es una reacción contra el racionalismo de la revolución, de la Ilustración francesa. Claro. ¿No? Pero sí, el nacionalismo se deriva del romanticismo por esta alegoría que hace sobre la vida pastoril, rural, el contacto del hombre con la tierra. No es casual, no es azaroso que los nazis hayan sido los primeros ecologistas. No es casual eso. Antes de empezar la guerra hay que tener en cuenta que en la década del 30, después del Putsch de Múnich, o intentona de golpe de Estado que Hitler realizó, Hitler va a ganar las elecciones, ¿no es cierto?, que lo llevan a la Cancillería. Y comienza una serie de actividades antes del 39, antes de detonarse la guerra, de medidas políticas y económicas y también sociales tendientes a recuperar la economía alemana, profundamente dañada después de la caída de la bolsa del 29, ¿no es cierto? Y entonces entre esas medidas estaba la de encarar grandes obras públicas. Grandes obras públicas. Las obras públicas que el nazismo había encarado en Alemania era la construcción de ferrocarriles y sobre todo de carreteras para mejorar la comunicación en todo el país. Ahora, cuando trazaron los nazis, mirá lo que hicieron, cuando trazaron las carreteras, respetaron los bosques naturales. Ahí está, por eso sí son ecologistas. Sí, porque tanto en la confección de la ideología nacionalsocialista se daba, no se decía directamente ecologismo, pero sí el respeto por la naturaleza, y eso es una derivación directa también del romanticismo. El romanticismo hace esa alegoría de la vida pastoril, la vida natural. Porque lo que pasa es que el romanticismo vuelve a la Edad Media, digamos, revaloriza esa etapa, entonces tiene un montón de contradicciones también. Sí, por supuesto, la vida pastoril, ¿no es cierto? Y también esta idea, ¿no es cierto?, como te decía al principio, de rescatar las tradiciones míticas, mitológicas de la fundación de una nación. Se rescataron a los dioses Odín, ¿no es cierto?, el gran dios pagano, ¿no es cierto?, de los pueblos bárbaros, alamanes, etcétera, que antiguamente ocupaban el territorio de la actual Alemania, ¿no? Y entonces había una mitología sobre la fundación de una raza, la raza aria, y Wagner se ocupa a lo largo de su ópera sobre esas cuestiones. De ahí que el joven Hitler, ¿no?, haya sido siempre tan admirador de la obra de Wagner, ¿no? Wagner, claro, lo identificamos directamente con la tradición, el folclore alemán.
Así es. Claro, no cualquier mitología, sino la mitología de la fundación. Claro. La mitología germana. La mitología germana, porque en realidad la mitología, viste que uno la asocia siempre con lo clásico, exacto, con lo que estuvo anterior, el romanticismo, con el neoclasicismo y demás. Claro. Pero, o el renacimiento. Los mitos fundacionales de una nación. Pero los mitos fundacionales, eso claro, puntualmente. Y a Odín, el caso, al dios Odín nadie lo vio. Claro. Y en el caso de Alemania, la mitología germana. Claro, pero... Sí, pero Sigfrido, nadie vio a esos personajes mitológicos, esos héroes del pasado, de una edad de oro, ¿no es cierto? Es la que se trataba de recuperar. Claro, qué bárbaro, ¿no? Y uno cuando piensa y lo mira así hacia atrás, estos movimientos que se dan, hay, digamos, como si fuera mentes pensando en todo esto para, sí. Te quiero decir, que estos cambios se generen e influir en las mentes de los lectores y de los que escuchan la música, claro, y demás. O sea, hay como una conspiración, para decirlo de algún modo, para que se produzca este cambio, para dominar. O sea, ¿está armado el cambio o se va dando por una serie de variables? Sí, no, o sea, yo no creo en las brujas, pero que las hay, decía Seferino Namuncurá. O sea, las conspiraciones podemos establecer que existe, o sea, a ver, existen planes, ¿no es cierto?, de dominación. Existen planes de dominación, digo, porque uno lo mira desde el hoy y uno habla de esos planes de dominación, claro, no sé si... Pero, a ver, Analia, es el antisemitismo, ¿no es cierto?, sí, o el rechazo al judío, no lo inventó Hitler ni los nazis, existía desde mucho antes, sí, y estaba muy enclavado en la sociedad alemana por aquel momento, ¿no es cierto? No lo inventaron los nazis al antisemitismo. Fíjate vos que podés hacer una lectura de la literatura clásica y te vas a encontrar con muchos ejemplos. Incluso si vos querés verlo desde ese punto, a ver, Shakespeare con El mercader de Venecia, Shylock, el personaje, ahí tenés una letra también antisemita, sí, hay unos diálogos que donde al judío se lo emparenta directamente con la usura. Sí. Directamente con la usura, y es Shakespeare, a ver, siglo de oro, ¿no es cierto? Sí, o sea, el antisemitismo, claro, ¿cómo lo podemos rastrear al origen? Y claro, ¿no? Exactamente, esa es una palabra, claro, clave, el rastrearlo. Después, un exquisito escritor irlandés, Oscar Wilde, ¿no es cierto? Sí. Que es sublime, cuando escribió ese cuento que es fantástico, que es universalmente conocido y es una maravilla, de Happy Prince, el príncipe sí, feliz, que es emotivo hasta las lágrimas. Sin embargo, hay un pasaje del príncipe feliz en donde hay, sí, 2 líneas que pueden considerarse antisemitas. Sí, claro. Y es Oscar Wilde, a ver, ¿no?, un escritor universalmente reconocido, que ha sufrido tanto además por su orientación sexual, ¿no es cierto?, en cárcel incluso. Bueno, recordemos la historia muy sucintamente, es la estatua de un príncipe, ¿no es cierto?, de oro, enclavada en la mitad de la ciudad, se enamora, ¿no?, de una golondrina que se posa sobre él, y el príncipe, como ve todo lo que está pasando, las calamidades que suceden en la ciudad, manda a la golondrina a arrancarle un ojo y llevárselo a la gente que lo necesita. Y la golondrina, escribe White, va describiendo la ciudad, entonces pasa sobre la plaza y dice, y ve a los judíos negociando, ¿no? Claro. Bueno, entonces emparenta directamente al judaísmo con el comercio. De ahí vos tenés ahí una aproximación, ¿no es cierto?, a lo que es el antisemitismo, que está que el discurso antisemita está relacionado, ¿no es cierto?, con el anticapitalismo y la antiusura. Pero bueno, volviendo. Habíamos quedado, sí, ¿no es cierto? Pusimos a hablar de claro, hay un espíritu, ¿no es cierto?, que se condensa, que hay en un grupo, ¿no es cierto?, que lo sabe aprovechar muy bien. Los alemanes lo llaman el Zeitung, o espíritu de los tiempos, ¿no? Hay algo, un pensamiento que está navegando, que se pasea por los rincones de una época. Y hay un grupo que siempre puede
o no capitalizar a ese espíritu, ¿no es cierto?, y traducirlo en poder político. Claro, así eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Bien, hay un espíritu de la época, alguien se aprovecha de eso. La pregunta es si no hubiese existido una crisis económica y social tan profunda y una crisis ideológica sobre las democracias liberales, porque ahí se atacaba muchísimo a la República de Weimar, la democracia liberal, que se consideraba un sistema político degenerado. Así, directamente, ¿no? Claro. A ver, si no hubiese existido una crisis económica, quizá el nazismo no se hubiese dado. Exactamente, o sea que también hay contextos para aprovechar. Porque pero no todos los que votaron a Hitler eran antisemitas, claro, no todos eran racistas, claro, y no todos exacto, eran nazis. Estaban cansados de un régimen y a veces también crean los contextos. Sí. También se crean los contextos, sí, para poder aplicar. Viste que sí, se habla mucho, no sé, en el presente más, ¿no? Esto de las doctrinas del shock, de choquear a un país para después y meterle algún régimen o alguna claro, doctrina diferente. Pero bueno, esas son otras cuestiones que se quedan para otra oportunidad. Quedan para otra oportunidad. Y entonces ahí volviendo, porque vos me traías el comentario de alguna película. Sí. Fíjate vos, ya hemos establecido qué opinamos del nacionalsocialismo, que es además un movimiento, bueno, que no lo dijimos directamente, pero lo dimos a entender y todo el mundo ya lo sabe, ¿no es cierto? Es profundamente racial, ¿no? A diferencia del fascismo italiano, que no es racial. Claro, hay una diferencia. Hay una diferencia muy sustancial entre esos dos regímenes de derecha. El nacionalsocialismo o nazismo alemán es racista. Claro, Los otros fascismos no. Es antisemita y cree en la superioridad de una clase, de una raza. De la superioridad de una raza. De una raza. Eso es el nazismo. Eso es el nazismo. Y en el caso de Mussolini, en el caso del fascismo... No, es un colectivismo, es un corporativismo. Lo que comparten en común es el antiliberalismo, no creen en el sistema democrático porque no creen en el liberalismo individualista. Entonces pugnan, ¿no es cierto?, por una concepción del hombre colectivo, corporativista. Cada individuo está representado en una corporación. Bien, o sea, exaltan el pueblo, lo colectivo. Claro. Hay una exaltación de eso, en detrimento de lo individual, que está directamente relacionado con el liberalismo. ¿Cierto? En Argentina se hizo un ensayo, un experimento con Uriburu en el 1930, con José Félix Uriburu. Uriburu, cuando en el primer golpe de Estado en el 30, también tiene esta concepción, ¿no es cierto? Es decir, había un espíritu mundial, ¿no?, de lucha contra el liberalismo, el individualismo y el capitalismo, y proponer, ¿no?, una vida más bien de tipo colectivista o corporativista. De ahí que también muchos pueden decir que el régimen peronista haya sido fascismo o régimen. Por el corporativismo, por la exaltación de lo colectivo del pueblo. Que está muy ligado al romanticismo también y todo eso. Bien, bueno, ya hemos establecido entonces a grandes pinceladas qué fue el nazismo o qué es, porque de alguna forma sigue vigente. Y fíjate vos que en Europa ahora han predominado en muchos países movimientos de extrema derecha nacionalistas. Sí. No solo en Alemania, hay un partido que se llama Fuerza Identitaria, muy fuerte entre los jóvenes en Alemania, muy fuerte, y también Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, y este nuevo partido en España, Vox, ¿no?, que reivindica el franquismo. Claro, sí, vuelven a cobrar fuerza estas ideologías de extrema derecha. Sí. Y que a su vez, bueno, encierran esto del racismo que vos decís. En el caso de Alemania, bueno, que tiene este origen en el nazismo, no solamente, o sea, una raza superior, no solamente es antisemita, sino también en contra de los negros, en contra de... Claro, hay un problema en Europa que es la inmigración. Claro. ¿No? Y la baja tasa de natalidad del europeo. Entonces temen que, siguiendo este patrón de comportamiento, a lo largo del tiempo se acabe
una nacionalidad. Claro, que haya una dominación termine siendo más la inmigración, más ciudadanos, más votantes. Exactamente. Y bueno, quienes van a imponer las reglas y demás del juego van a ser los inmigrantes. No me acuerdo los números, pero es alarmante en la cantidad de alcaldes en Francia que son musulmanes. Nunca se había dado, claro, hay tanta inmigración que, bueno, ya tienen derecho a una representación y fueron ganando terreno en el político. Ahí ya están asustándose un poco los europeos. Y sí, de ahí vos entendés los chalecos amarillos, el Frente Patriótico de Marine Le Pen. Es decir, hay una reacción de la extrema derecha frente a esto al fenómeno de la inmigración, que lo consideran bastante peligroso en el sentido de que puede terminar con una nacionalidad, una identidad, ¿no? Y esto está traducido directamente en el cine. Últimamente han aparecido una serie de películas. Fíjate vos que el año pasado, en 2019, hay una candidata al Oscar que es Jojo Rabbit, del director neozelandés Taiki Waititi, ¿no? David Waititi. Y yo me traje un poco acá los machetes, ¿no es cierto? Waititi, neozelandés, Jojo Rabbit, una película bastante interesante. Mirá vos, recaudó casi 27 millones ya, y es candidata a la mejor película extranjera. Bueno, con Scarlett Johansson, ¿no? Hay una parodia sobre las juventudes hitlerianas en Jojo Rabbit. Y no es nada nuevo esto, porque también apareció, y acá vamos, la película Ha Vuelto en Netflix, ¿no? Una película alemana bastante, muy, muy interesante, que mezcla película con documental, ¿no? Y está interpretada por Oliver Masucci. Este Masucci es el actor principal de la serie alemana Dark, que también se puede ver en Netflix, ¿no es cierto? Y Ha Vuelto es una película que rastrea se imaginan lo siguiente: ¿qué tal si Hitler, ¿no es cierto?, se despertara 70 años después en su búnker en la Alemania, en el Berlín del siglo XXI? Claro, ese es el planteo de la película. Claro. Aparecería en... David Wendt es el director, y es una película del año 2015. Se puede ver en Netflix y es una película que te deja un sabor bastante, agridulce en el paladar, porque al final no sabes si es una reivindicación del nazismo, si es una crítica, si es una comprensión del mismo. Claro, te hace imaginar qué pasaría si se presentara Hitler, ¿no? Adolfo Hitler se despierta un buen día, ¿no es cierto?, en su búnker, en lo que había, en las ruinas que quedaron de su búnker, ¿no? Y empieza a caminar por el Berlín del 2015. Bueno, y se va encontrando con gente común, normal, no solo actores, por eso mezclan un documental. Claro. Y hay mucha gente que lo saluda, le hace el saludo nazi, y mucha gente que lo aplaude. Claro. Y él da entrevistas en los medios de comunicación. Hitler, despertado 70 años después, hace chistes raciales, ¿no es cierto? Y son muy bien acogidos. Recibidos. Sí. Claro, de algún modo están poniendo a prueba la reacción del público, ¿no? Están midiendo cómo la gente tomaría este personaje del pasado reeditado en el presente. O sea, volver a tener un Hitler. Total, se crea un Hitler. Si lo tienen que crear, lo crean. Se crea. Y este es el Hitler original. Todo el mundo piensa que se trata de un actor que desarrolla su papel. No usan un documental, ¿no? Claro, o sea, imágenes, digamos, de archivo, así. Las imágenes, digo documental porque Hitler interactúa con la gente común. Claro. En la calle, ¿no es cierto? Bueno, Hitler, antes de dedicarse a la política, era artista, ¿no? Dibujaba, pintaba. Había entrado, no entró en la Academia de Bellas Artes, pero le gustaba mucho el dibujo y se ganaba la vida pintando. Bueno, este Hitler nuevo, moderno, está en una plaza de una ciudad alemana dibujando, ¿no?
y le hace un dibujo a un, nosotros decimos una persona de la calle, ¿no es cierto? Claro. Tome, cuélguelo en su habitación y al lado de eso cuélguese usted. Claro. Sí. Bueno. Sí, con este tipo de A ver, y bueno, después hay una cosa de que sí es muy escenas, graciosa, ¿no? Y un porque guión. le hace un retrato de una señora que le dice, ¿le gusta? Y no me animo a decirle que no. Claro. Sí, ¿cómo puedo terminar si Y digo esa que no? gente común, gente de la calle, ¿no? Y mucha gente de la calle habla y discute de política moderna, de política actual con este nuevo Adolf Hitler, o es el mismo Adolf Hitler despertado 70 años después. Interactúa también con los inmigrantes turcos, musulmanes, africanos. Sí, a todos les promete matarlos de algún modo, ¿no? Sí, Porque y va a hablar con un grupo de jóvenes que son en la vida real skinheads o neonazis, sí, ¿no es cierto? Justo el final era algo así de la Copa del Mundo, la final Argentina-Alemania, todo eso, ¿no? Y estos jóvenes, ¿no es cierto?, se le arriman y lo victorean, se sacan selfies con él, le hacen el saludo Claro. a Heil Hitler. Es increíble. sí, la película entonces te deja este sabor Chicos de 16, 17 años. estaría 18. como reivindicando la figura de Y Hitler. no sabemos. Al Te final hay deja una la frase duda. muy, muy interesante, ¿no? En una de las escenas finales, muy, muy interesantes, porque lo quieren matar y no pueden. Hitler Alguien lo sí. quiere matar dentro del set de filmación, están haciendo una película, lo quieren matar y no pueden. Entonces Hitler ahí les dice, ven, no me pueden borrar, soy parte de ustedes. Ah, eso es muy bueno, está muy bueno. Claro, Soy parte de ustedes. sí, No hay, Sí. no sé, es imposible borrarme. sí. Sí, eso está claro, no se puede borrar la historia, pero No. lo que pasó, pasó, el tema es que no vuelva. El tema es que no vuelva. Ese es el bueno, punto. Y para borrarlo puede volver. Habría que hacer como muchos historiadores alemanes de la actualidad buscan, digamos, bueno, perdonar a nuestros abuelos, comprenderlos, por qué hicieron eso. Y una buena mirada para verlo, por qué lo apoyaron, por qué lo votaron. Es decir, no todos eran nazis, no todos eran racistas, no todos veían a la dictadura como la solución a los problemas. Lo que pasa es también que las multas que le aplicaron a Alemania después de la Primera Guerra, la quita de territorio y la profunda crisis económica y social llevó a un punto de desesperación, ¿no es cierto? Y de, bueno, alguien recuperó todos esos valores nacionales que estaban allí siempre, estuvieron ahí latentes, y bueno, lo siguieron. Pero, insisto, sin esa crisis, quizás Hitler hubiera sido un loco más que pasaba haciendo discursos Claro, políticos. no hubiera logrado No. lo que logró. Muy probablemente Así que estas no. No, porque películas- además no tenía un rango en el ejército, era cabo, así que No hubiera podido llegar no. nunca a nada. No, absolutamente no. Así que bueno, entonces esto procurar, ¿no es cierto?, no, las crisis económicas, viste cómo se traducen después en profundas crisis humanitarias Claro. directamente. Por eso es vital la economía, algo que vos habías mencionado hace un ratito, que está tan vulnerable en esta actualidad, ¿no?, en todo el mundo. Y claro, porque lo que pasa es que la crisis económica también se genera, ¿viste? Y para poder actuar ahí. Y sí. Ahí. Así que estas Sí. películas muestran... No son nada nuevo, porque había una película de Mel Brooks, los productores, que también parodiaban a un nazi refugiado en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que mandaba palomas mensajeras hasta Argentina para comunicarse con otros nazis. Viste que en muchas películas de Hollywood a Argentina se la identifica directamente como el refugio de los nazis tras la guerra, ¿no? Claro. Bueno, muchos jerarcas, sí es cierto, llegaron al país. Hay muchas películas centradas en el nazismo, lo que pasa, y bueno, y también están las que reivindican a Hitler, y están estas nuevas que no sabemos bien qué hacen. Sí, pero que son también producto, como dijimos, de las crisis que vive Europa, la crisis También. social, ¿no es cierto? Bueno, y la inmigración que es un fenómeno que Europa ya casi, viste, que no puede controlar, y bueno, y el surgimiento de movimientos de extrema derecha,
Sí, ¿no? que están creciendo. Uh-huh. Que están creciendo muchísimo. Estaremos atentos, ya nos contarás qué ves ahora cuando vayas, Ariel. ¿Qué ves en Europa? Porque bueno, vos sos un observador y vas a observar en vivo e indirecto, que no es lo mismo que leer las noticias, ¿no? Bueno, sí, esperemos, sí, va a salir todo bien. De acá te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Y vamos a estar ansiosos por una comunicación desde allá, con vos. ¿Cómo no? A la espera, Tengo desde que ir aquí. a visitar a algunos amigos, así que va a estar todo muy... bueno, visitar amigos también. Sí, así que va a estar muy... Bueno, muy emotivo todo. Bueno, te deseamos lo mejor entonces en este viaje. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Seguimos nosotros aquí, ya nos están esperando los chicos de deportes, los tenemos aquí. Desafío Deportivo que se viene, bueno, con toda la información del deporte. Ya los dejamos a Franco Mondino, a Gustavo Enría, que se hagan cargo de los controles. ¿Te gusta? En tus ojos siento magia. ¿Te atrapa? ¿Te entretiene? Pa' que sigamos bailando.